Bien, empezamos esta sesión del INCASI Living Lab con la modalidad específica de cuestiones metodológicas. Y hoy tenemos a Bárbara Estevez Leston, que es, la presento brevemente, investigadora del Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ella es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Investigación Social y licenciada en Sociología por la misma universidad. Es miembro también del grupo de trabajo de Claxo sobre desigualdades sociales comparadas, clases sociales, género y etnia, y actualmente es investigadora del proyecto de investigación de UBACIT, que lleva por título La clase trabajadora del área metropolitana de Buenos Aires entre la pandemia y la pospandemia, trayectorias ocupacionales, condiciones de trabajo y experiencias de organización colectiva. Es joven doctora, pero profesora también de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y de la Universidad Nacional Guillermo Bravo. Para el que no esté familiarizado con estas dinámicas de estar en múltiples universidades, eso es la cotidianidad en el contexto argentino. Porque si no, no se llega a final de mes, entre otras cosas. Bien, pues nada, hoy en el contexto de los seminarios más metodológicos, vamos a tratar una cuestión, relativa al tratamiento de fuentes de datos, y el título de su comunicación, de su seminario, es Integración de fuentes de datos secundarias para la caracterización de estructuras territoriales, reflexiones desde el campo de los estudios de estratificación y primer empleo. Gracias, Bárbara, y tienes la palabra. Gracias, Pedro, por la presentación. Primero, antes de empezar, quiero agradecer a la universidad, al equipo, al proyecto INCASI. Me han tratado extremadamente bien y ha sido una estancia sumamente fructífera y fértil para seguir desarrollando preguntas y nuevos pensamientos, así que eternamente agradecida. El objetivo de este seminario es un poco discutir las potencialidades de la integración de fuentes de datos secundarias para la caracterización de las estructuras territoriales o la dimensión territorial. Y un poco este planteamiento va a estar enmarcado en reflexiones dentro del campo de la estratificación social y análisis de acceso al primer empleo, aunque por la lógica del proyecto INCASI espero que sea interesante para otras temáticas y otros problemas de investigación que están sumamente vinculados con la desigualdad social y los problemas de los diversos anclajes de desigualdad. Antes de empezar con la cuestión metodológica puramente, quisiera empezar un poco a contextualizar qué es el territorio y qué es la dimensión territorial en estos procesos de estratificación social. Distintos autores han comentado que la concentración geográfica de fenómenos sociales permite pensar al territorio como un mecanismo de desigualdad que media, condiciona y moldea tanto el curso de vida como las formas de concretar distintos logros individuales a lo largo del curso de vida o de establecer una posición en la estructura social. Esto supone que, si bien desde una perspectiva teórica clásica existen asociaciones probabilísticas entre las clases sociales y las oportunidades de vida, el territorio, las estructuras territoriales donde las personas desarrollan sus vidas, podrían modificar estas asociaciones probabilísticas, acentuándolas o relativizándolas un poco, permitiendo, por un lado, enfatizar las desigualdades y acrecentarlas, o quizás alivianarlas y acercar esas oportunidades de vida sin determinar tanto estas asociaciones probabilísticas con la clase del momento, la clase de origen. En este sentido, como podemos ver en el gráfico, la dimensión territorial tendría efectos directos sobre los logros individuales o la concreción de posiciones en la estructura social, como también así efectos sobre la concreción de distintos atributos que luego serán los condicionantes en determinar estas posiciones en la estructura social. Es decir, por ejemplo, si consideramos que la educación es un determinante para acceder a ciertas posiciones ocupacionales, el territorio podría no solo
determinar las oportunidades disponibles para acceder a distintas posiciones ocupacionales, sino también mediar la forma de acceder a esas credenciales educativas que luego permitirán concreciones de logros futuros como el acceso al empleo. Y a su vez, el territorio tiene la potencialidad, por esta lógica de alterar estas asociaciones probabilísticas, de mediar los efectos concretos de tanto los orígenes sociales como otros atributos individuales que tienden a diferenciar la concreción de distintos logros, como puede ser la etnia, la condición migratoria, el género, etc. Con lo cual, la dimensión territorial teóricamente va a tener efectos directos en la concreción de logros individuales o de concreción de posiciones en la estructura social, efectos indirectos a través de condicionar estos atributos previos que luego condicionarán las posiciones en la estructura social, y efectos mediadores que cambien, alteren en mayor o menor medida, según el contexto, los efectos de los grandes clivajes de desigualdad como la clase social de origen, el género, etc. La cuestión fundamental para que esto suceda supone que la geografía de oportunidades va a afectar o va a condicionar las chances de acceso, tanto a bienes y a servicios, como también a la dinámica de mercados e instituciones que se despliegan en cada territorio. Por ende, las oportunidades disponibles no van a ser siempre constantes, más allá de que distintas personas puedan proveer de mismos orígenes de clases o tener mismos orígenes étnicos. En este contexto, distintas investigaciones han trabajado sobre la caracterización territorial. Yo hice un recuento brevecito, haciendo mayor hincapié en miembros del equipo INCASI, pero no quería olvidarme de otra gente. Investigadores como Paula Boniolo y Pablo Dalle han trabajado con variables complejas desde la caracterización del territorio con el índice de necesidades básicas insatisfechas. Sandra Facelli, Eugenia Goicoechea y Pedro López Roldán en algún momento hicieron análisis factorial y análisis de clasificación para trabajar con los mapas sociales de estratos socioespaciales, permitiendo caracterizar el territorio y su evolución histórica en distintos censos. Y luego hay otras investigaciones que intentan articular distintas fuentes de datos, no trabajando solo con datos censales para caracterizar el territorio, como las investigaciones previas que dije. A su vez, por fuera de esto, hay muchos informes técnicos estatales donde usan otras variables complejas que trabajan muy íntimamente con datos, ya sea censales o con datos de fuentes secundarias para caracterizar el territorio, como puede ser el índice de privación material de los hogares, o IPMH, que fue usado para el censo de los 2000 en Argentina, y el índice de contexto social de la educación, que lo que permite es caracterizar los territorios donde las escuelas se inscriban en las encuestas Aprender, que son aquellas que miden el rendimiento educativo de estudiantes de primario y secundario. Y luego hay otros investigadores por fuera de la red INCASI que trabajan con otros índices de articulación de distintas fuentes, tanto fuentes censales como fuentes demográficas, del Ministerio de Salud, de disponibilidad de recursos en la tierra, servicios, oferta y demanda educativa, etcétera, como puede ser Velázquez, con su índice de calidad de vida, o ejemplos como los de Virgilio y Serrati, que caracterizan distintos tipos de hábitat en la ciudad de Buenos Aires. Todos estos antecedentes lo que nos hacen pensar un poco es de qué manera tenemos que caracterizar el territorio y cómo podemos resolver esa caracterización. Aquí lo que suele pasar, al menos en los contextos en Argentina, pero creo que en otros países también pasa, es que muchas veces los equipos de investigación suelen trabajar con encuestas temáticas. Esas encuestas temáticas abordan una problemática, un objetivo de investigación, y suelen centrarse en unidades de análisis específicas, más que nada vinculadas a población y hogares. Sin embargo, las estrategias de muestreo no permiten hacer una caracterización detallada del territorio porque su representatividad es a niveles territoriales más amplios, como por ejemplo en el caso de Argentina, regiones o áreas metropolitanas,
cuestiones donde el territorio deja de tener un efecto directo en el curso de vida o en la concreción de posiciones ocupacionales y empieza a ser más como una lógica de escenario donde los fenómenos sociales tienen lugar. Con lo cual, eso supone un gran desafío para quienes queremos incorporar la dimensión territorial en el análisis para pensar cómo hacerlo. Algunas de estas encuestas temáticas pueden tener alguna variable de localización, más en términos administrativos, provincias, departamentos, barrios, donde ocurren ciertos eventos de la vida, sea como para medir procesos migratorios, dónde vivías hace 5 años atrás, en qué lugar naciste, o cosas así, pero que tampoco dan suficiente dato para pensar en cómo caracterizar el territorio y cuáles son esos efectos en el curso de vida de las personas. Con lo cual, quienes usamos y trabajamos con encuestas temáticas, tenemos el desafío de incorporar y articular otras fuentes de datos para poder caracterizar al territorio. Y aquí aparecen 2 fuentes de datos que son sumamente interesantes para pensar en cómo trabajar esta caracterización. Por un lado, los censos nacionales, que cuentan con 3 unidades de análisis distintas en general, a nivel población, hogares y viviendas. Los censos nacionales suelen tener un mayor nivel de desagregación territorial, lo cual permite hacer una especie de traducción desde las unidades de análisis de población, hogares y viviendas hacia la caracterización del territorio según la distribución de ciertas variables que caracterizan originalmente a dichas unidades de análisis. Es decir, podríamos caracterizar el territorio según el porcentaje de hogares que tengan ciertas características o el porcentaje de población que cuente con una característica u otra. Eso va a permitir construir variables complejas que caractericen el territorio en distintos niveles de agregación. Y esos distintos niveles de agregación nos van a dar potencialidades distintas para el trabajo cuando se articulen con encuestas temáticas u otras encuestas específicas de los problemas de investigación que nosotros tenemos. Sin embargo, los censos nacionales tienen como un problema, que es que suelen darse cada 10 años, que su actualización es más bien lenta, y que muchas veces suelen medir siempre las mismas variables que permiten una evolución histórica, pero que no siempre permiten caracterizar con toda la especificidad necesaria para pensar en cómo una estructura territorial puede impactar en el curso de vida de las personas. Y aquí aparece una nueva fuente de datos que es, dentro de todo, moderna o del último tiempo, que son los datos abiertos georreferenciados, que permiten ubicar tanto distintas características a nivel nacional, como también la ubicación específica de caminos, instituciones, transporte, oferta de servicios, etc. Y esa ubicación específica de estos elementos nos van a permitir trabajar desde una nueva lógica, pensando en cómo caracterizar al territorio según aquellas cosas que ocurren en este territorio. Las potencialidades de este tipo de datos es que tienen una actualización más bien frecuente, dependiendo de la base, puede ser mensual, bimensual, anual, pero es mucho más frecuente que lo que solemos obtener con los censos, y que usan como fuente para construir sus bases de datos distintas fuentes de datos. Entonces tenemos posibilidad de construir la ubicación de caminos, instituciones según lo que una persona dice, la información que aparece en Google respecto de dónde están los restaurantes, los teatros, no sé, los centros culturales, pero también de fuentes específicas, como por ejemplo, no sé, el coeficiente de Gini de un país, índices de pobreza, etc. Y estos datos permiten la vinculación con APIs para poder acceder a estos datos y poder bajarlos y mapearlos, como es el caso de OpenStreetMaps o Our World in Data, que mediante ciertas líneas de código, que no viene al caso, uno puede decir, quiero esta información, bajarla y trabajar con ella, sin tener que uno invertir tiempo en construir una base de datos. Esa base de datos ya está hecha. ¿Cuál es el problema? Que exige ciertos cuidados en el tratamiento de los datos.
Muchas veces estas fuentes de datos no tienen una limpieza específica, a veces uno baja y dice quiero esto para este país y instituciones, caminos, transportes que están cerca de las fronteras se incorporan, uno tiene que tener cierto trabajo, mismo con de dónde sacan los datos, porque a veces, no sé, aparece el coeficiente de Gini del Banco Mundial, pero no de los institutos nacionales de estadística de cada país, con lo cual habría que tener ciertos cuidados para este trabajo, pero brinda un espacio muy fértil para ser creativos y trabajar y poder construir una forma de abordar la cuestión territorial para complementar las encuestas temáticas con las que solemos trabajar. Y un poco el punto fuerte de esta presentación es eso, cómo articular estos datos abiertos georreferenciados con datos censales y que eso nos permita luego caracterizar el territorio para articularlo con las encuestas temáticas con las que solemos trabajar. En este mapa les muestro, qué mouse sensible, el índice de necesidades básicas insatisfechas, la distribución del índice de necesidades satisfechas en Argentina a nivel departamental. Está a nivel departamental porque es el menor nivel de desagregación geográfico disponible para mapear. No contamos con shapefiles de menores niveles de desagregación desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina. Están trabajando en esas menores desagregaciones que tienen que ver con decisiones de trabajo de campo de cada encuesta, entonces el mapa para pintar no está disponible, esto es lo que existe, pero podemos ver cómo es la distribución de estas necesidades básicas insatisfechas. El índice de necesidades básicas insatisfechas es un índice de un uso continuo en Latinoamérica, surge en los 80 para pensar en mapas de pobreza, pero tiene un problema, que es que si uno mira la evolución histórica de este índice, vemos que las necesidades básicas insatisfechas tienden a disminuir a una velocidad muy grande sin verse correlacionado o reflejado en cambios en la estructura social de Latinoamérica. No, vemos bajas muy grandes en las necesidades básicas insatisfechas y no bajas en la pobreza, básicamente. Con lo cual, esto nos permite pensar en que este índice de necesidades básicas insatisfechas, en realidad, más que hablar de pobreza, habla de un problema de infraestructura, o de dónde están los problemas de infraestructura y del acceso a mercados. El índice de necesidades básicas insatisfechas cuenta con 5 indicadores y mide si cada hogar tiene el problema de acceso a alguno de estos 5 indicadores, como que tiene alguna necesidad insatisfecha, y si las tiene todas cubiertas, que no lo tiene. Y básicamente lo que mide son cuestiones de vivienda, muy vinculadas al desarrollo de políticas públicas, el acceso a cloacas, el acceso a desagües seguros, más vinculado a cuestiones de política pública, más que efectivamente una pobreza estructural, necesariamente estructural de un hogar, y luego a problemáticas de acceso a mercados, sea por la problemática de acceso a la educación, porque mide a hogares que tengan niños en edad escolar del primario que no accedan a la primaria, y como en Argentina desde los 90 la universalización del nivel primario está garantizado, no acceder habla más de un problema de acceso al mercado que de un problema de pobreza per se. Y luego mide problemáticas de capacidad económica respecto a relaciones de dependencia y la cantidad de personas que un jefe de hogar con bajos niveles educativos debe mantener. Lo cual un poco también habla de problemáticas de acceso al mercado laboral. Entonces, más que hablar de pobreza, creo que el índice de necesidades básicas insatisfechas nos permite pensar en un problema de infraestructura, tanto de falta de políticas públicas como de algunas obstrucciones al acceso a mercados. Que si pueden ver, voy a hacerlo porteña, pero en general esto es lo que suele verse con el área metropolitana, podemos ver que a nivel de, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, hay ciertas zonas, ciertas comunas o departamentos que tienen bajos niveles de NBI y las del sur niveles más altos. Esto, si uno después lo ve a menores niveles de desagregación, va a ver que estas manchas homogéneas empiezan a tener lugares heterogéneos al interior, y que esto es como el problema de la unidad espacial modificable. Como yo
determino un territorio, hago como la media de necesidades básicas insatisfechas en ese territorio, y si lo empiezo a desagregar, esos valores empiezan a volverse más heterogéneos. Esto creo que es importante mencionarlo para los próximos pasos, pero pensemos que es solo un primer paso y que quizás cuando podamos acceder a los mapas de fracciones y radios censales, es decir, los menores niveles de desagregación, se pueda hacer un análisis más pormenorizado. Y pueden ver ahí los porcentajes de NBI de cada departamento. Si el índice de necesidades básicas insatisfechas, que nos habla un poco de problemas de infraestructura y de problemas de acceso a mercados, le incorporamos en el análisis la presencia de instituciones de educación superior, que es donde hay mayor problemas de acceso, no tanto en la escuela secundaria, donde el acceso es bastante alto y los problemas son de graduación. El acceso a la educación superior es más problemático, y no solo problemático, sino que además no está garantizado en todo el territorio. Entonces muchas veces familias del interior tienen que emigrar a capitales provinciales o a la capital nacional para enviar a sus niños a educarse, con instituciones de salud, clínicas, oficinas médicas, hospitales, espacios de análisis médicos y instituciones culturales, bibliotecas, centros culturales, teatros, cines, etc. Podemos ver un poco cómo esa cuestión infraestructural que el NBI nos permitía analizar se va a complementar con una oferta de servicios que permite pensar en cómo, de alguna manera, aproximarnos o conseguir un proxy de cómo es la estructura de oportunidades del territorio. Aquí, si pueden ver, esta es la distribución de instituciones de educación superior, terciarios y universidades, salud y culturales. Si a todo esto lo sumamos, tenemos una mancha muy grande con muchos colores que es difícil de analizar. Y aquí viene como la propuesta metodológica. Si pensamos en mapas de calor de estas instituciones, que son las manchas azules por debajo del mapa, podemos ver que hay zonas donde se aglutinan esas instituciones y zonas donde no. Voy a hacer zoom en el área metropolitana porque es donde más fácil se puede ver esto. Si bien vemos una mancha azul grande donde parecería haber una oferta de instituciones muy grande, cuando empezamos a hacer cada vez más zoom, encontramos que no está en todos lados. Que hay zonas donde existen esas instituciones y zonas donde no. Entonces, con un análisis de correlación entre estas zonas, la distancia, como la distancia de influencia de estos puntos de calor y los niveles de NBI, puede caracterizarse al territorio, permitiendo determinar distintos tipos de territorio, distintos tipos de estructura. La propuesta, esto lo tengo en imagen para que sea más fácil, es pensar en esto, en cómo es la distribución de esta variable de necesidades básicas insatisfechas, más la distribución de estas ofertas de instituciones, servicios y mercados, permiten pensar en, a partir de estos análisis de recorrelación y espacios de influencia, determinar distintos tipos de territorio. En el lado derecho de la pantalla pueden ver como el resultado final del mapa está a nivel del área metropolitana de Buenos Aires, solo para que sea fácil de ver en una diapositiva. Después, si interesa, les puedo pasar el mapa entero de Argentina. Permite caracterizar como 3 tipos de territorios. Territorios confortables, donde los problemas de infraestructura, el acceso a mercados son bajos y hay una gran oferta de servicios, instituciones y mercados. Niveles intermedios, donde los niveles de problemáticas de infraestructura y acceso a mercados no son tan altos, los niveles de NBI son más intermedios, pero o la oferta de instituciones es muy alta o son bajos niveles de NBI, pero hay una baja oferta de instituciones y mercados. Y territorios estrictamente desventajosos donde hay
mucho nivel de necesidades básicas insatisfechas y además hay una baja oferta de instituciones, servicios y mercados. La idea es que estos tipos de territorio van a determinar y moldear las oportunidades de vida de las personas que vivan en ellos. Es decir, que una persona de origen de clase obrera, pudiendo vivir en un territorio confortable, no va a tener las mismas oportunidades de vida que si vive en un territorio desventajoso, al igual que una persona de clase de servicios, donde las oportunidades son más escasas en los territorios desventajosos y quizás las desigualdades se acrecentan más, permitiendo a las personas de clase de servicios acumular más oportunidades que a las personas de clase obrera. Mientras que en los territorios confortables, la mayor oferta, entre comillas, de oportunidades de vida, quizás permite reducir de alguna forma estas oportunidades de vida y por eso acceder a distintos logros individuales, acceder a distintas posiciones ocupacionales, a distintas posiciones dentro de la estructura social, etc. Con esto, una vez que uno logra hacer estas caracterizaciones, uniendo las fuentes de datos georreferenciados abiertos, datos censales, etc., uno puede joinear o juntar, pegar la información con las encuestas temáticas con las que trabajamos. Ya sea por variables comunes, por el código de identificación de esa provincia, departamento, jurisdicción, comuna, lo que fuera, comunidad, o por los nombres administrativos que tienen, y lograr que por el mismo nombre administrativo se pegue esa información. También puede pasar, dependiendo de los datos que tengamos en las encuestas temáticas, que debamos unirlos por la geometría espacial, ubicando en la geometría del mapa dónde están los puntos muestra a partir de puntos como los KLM, que es un tipo de trabajo para mapear ese punto muestra en la computadora. Con esto de poder joinear y caracterizar esas variables territoriales que en un principio eran solo nombres administrativos, que en un principio era solo un punto muestra y no traía mucha más información, ahora tenemos un espacio para incorporar a nuestras encuestas temáticas un montón de detalles de las estructuras territoriales, para caracterizar los efectos territoriales en el curso de vida y pensar en sacarle más jugo a esas variables que en general suele ser una lista de nombres administrativos de regiones que no nos dicen mucho más si no conocemos mucho el territorio. Y con esto solo queda un espacio para la creatividad y el análisis. Yo les traje dos ejemplos pequeñitos de mi tesis doctoral, porque me parecía interesante mostrar cómo esto puede trabajarse desde una encuesta temática, que es, por ejemplo, yo trabajé con la encuesta del PICLASES de 2016, que es una encuesta de curso de vida y permite caracterizar las trayectorias residenciales de una persona desde el momento en el que nació hasta el momento de la encuesta, caracterizar distintos tipos de trayectorias residenciales según esta caracterización territorial del principio. Los colores naranjas son los territorios confortables, los violetas, los territorios intermedios, estos que o tenían mucho NBI y pocas instituciones, o poco NBI y pocas instituciones, etc. Y los verdes, celeste, no sé qué color es, los territorios desventajosos, es decir, los que tenían muchos niveles de NBI y poca oferta de servicios y mercados. En esto podemos ver cómo existen tres grandes tipos de trayectorias residenciales: las de inmovilidad, personas que nacen y permanecen en su mismo hogar hasta el momento del ingreso al primer empleo; los que se mudan, en negro están las mudanzas, los cambios de hogar, pero siempre en el mismo tipo de territorio, aunque no sea en el mismo barrio, siempre es un mismo tipo de territorio, lo cual permite a las personas de alguna u otra manera entender cómo se maneja, cómo se ofrecen los servicios, cómo se ofrecen las oportunidades, a quién ir a preguntarle. Hay como un conocimiento que, si bien no es tan grande como los que tienen inmovilidad, hay una lógica de entender cómo se maneja ese tipo de territorio, y aquellas trayectorias caracterizadas por los cambios de tipo de territorio, es decir, personas que nacen en un territorio confortable y pasan a un territorio menos desarrollado, o al revés, que nacen en territorios desventajosos y luego pasan a territorios más confortables para su vida.
Y a su vez, dentro de estos 3 grandes tipos de trayectorias, podemos incorporar una subcaracterización según el tipo de territorio en el que se habitaba al momento, en el caso de mi tesis, del acceso al primer empleo, permitiendo hacer tipologías enormes a partir del análisis de trayectorias que surgen solo de la articulación de fuentes secundarias para articular con una encuesta temática, dando un montón de jugo y posibilidades de trabajo ilimitadas, bueno, capaz es mucho decir ilimitadas, pero mucho más grandes que lo que quizás una encuesta temática habitualmente nos brinda. Y luego de pensar esto, podemos pensar en cómo esta construcción tipológica de trayectorias residenciales incide en distintas problemáticas, en distintos problemas de investigación. Por ejemplo, aquí yo tengo los gráficos de densidad de la distribución de los años de educación alcanzados al momento del primer empleo. La línea punteada roja son los 7 años, es decir, cuando se termina la educación primaria. La línea punteada azul son los 17, 18 años, cuando se termina la escuela secundaria. Y vemos que en cada uno de esos grupos hay el tipo de territorio en el que vivían al momento del ingreso al mercado laboral y en los 3 colores las trayectorias. Podemos ver que quienes, en la derecha, aquí, quienes habitaban en territorios desventajosos al momento de la inserción en el primer empleo, tienen menores años de educación si reproducen el territorio, si se mudan. Esa mudanza les permite acumular más las desventajas del territorio desventajoso más que la permanencia. ¿Por qué? Porque la permanencia da espacio para generar otras estrategias, saber a quién conocer, saber a quién pedir la ayuda, saber cómo acceder a la escuela, cómo generar redes que sostengan esa permanencia escolar. Mientras que en los cambios constantes de mudanza de territorio, aun cuando sea malo, termina acumulando esa desventaja. Vemos un sesgo más hacia la izquierda. En comparación, los que presentan trayectorias de inmovilidad, en amarillo, vemos que tienen como dos picos, si bien no es una distribución bimodal, son 2 picos diferenciables. Uno que abandonan la escuela más cerca de la culminación de la primaria y otros que abandonan luego de la conclusión de la escuela secundaria, permitiendo pensar que existen esa inmovilidad en los territorios desventajosos, otras cosas que quizás tienen que analizarse mucho más. Esto es solo un ejemplo para mostrar las potencialidades de la articulación de fuentes. Cómo hacer algo para limitar un poco las desventajas acumuladas de esos territorios. En los territorios confortables, por otro lado, a la izquierda, podemos ver que si bien siempre vivir en un territorio confortable, por una u otra manera, permite ingresos al mercado laboral más tardíos, luego de asegurar la educación secundaria, los tipos de trayectorias no determinan la misma probabilidad de hacer eso. Con lo cual también hay que pensar, esto es solo un ejemplo, es un Living Lab metodológico, cuáles son estas cosas, ¿no? Y seguir analizando para ver cómo estos efectos. Pero todo esto no hubiera sido posible sin la articulación de fuentes secundarias para poder complementar y darle más jugo y más herramientas a las encuestas temáticas, que creo que es un poco lo que quería charlar hoy con ustedes. Muy bien, muchas gracias, Bárbara. Y abrimos el momento de las cuestiones.